Bien, yo soy Gustavo Martínez y estoy acá participando en esta nueva concentración en Plaza Caracas junto a un sector docente de base en el marco del conflicto docente. Me he apartado un poco para acá porque, si pueden ver allá hacia el final o incluso escuchar, resulta que desde la burocracia del Ministerio del Trabajo, por supuesto, colocaron ahí un sonido con alto volumen e intentando arropar y sabotear la concentración de las maestras y los maestros y del sector docente en general. Pero bueno, yo quería fundamentalmente referirme a un tema que, digamos, está marcando la coyuntura política y en gran medida la situación social en este momento en Venezuela, y es el tema de la corrupción y toda esta andanada de detenciones que desde el alto gobierno se ha desatado en contra de funcionarios públicos, de jueces, de fiscales, en fin, de distintas personalidades con altos cargos a nivel de gobierno y del Estado y por supuesto de PDVSA. Fundamentalmente por lo siguiente, ¿no? Porque por un lado el gobierno ha dicho en muchísimas ocasiones, en infinidad de ocasiones, que no hay dinero para los salarios, que no hay dinero para las pensiones, que no hay dinero para las prestaciones. Y alega que todo esto fundamentalmente se debe a las consecuencias que ha traído el bloqueo internacional impuesto por los Estados Unidos, ¿no? Cosa que, primero, que a la clase trabajadora en general nunca le ha caído, ¿no? Pero ahora queda mucho más al traste con estas informaciones que han surgido en relación al tema de las detenciones y la supuesta lucha contra la corrupción, y en donde incluso hay informaciones emitidas por vocería desde el mismo gobierno, en donde a uno de los detenidos en su apartamento le encontraron nada más y nada menos que 30 millones de dólares en efectivo. Además de que se habla de que hay otro detenido que estaría en curso en un desfalco en PDVSA alrededor de 3.000 millones de dólares. Ahí está el dinero. Y por supuesto estas son cifras ínfimas con relación a la totalidad del desfalco. Por ejemplo, la organización política Marea Socialista hace ya unos cuantos años presentó un trabajo de investigación y cuyos resultados fueron presentados ante entes como el Consejo Moral Republicano o la misma Fiscalía, que hablaba que nada más hasta el año 2013 había un desfalco alrededor de 500.000 millones de dólares, y parte de ese desfalco contemplaba una cifra propiamente relacionada con PDVSA, además de todo el desfalco relacionado con Cadivi, las empresas de maletines, donde por cierto habían además sectores privados y empresarios involucrados en ese desfalco. Entonces, ahí está el dinero que ha hecho falta en todo momento para los salarios, para las pensiones, para las prestaciones, para las discusiones de contrato colectivo, para la salud, para la educación y, en fin, para resolver los principales problemas del pueblo en su conjunto. Por otro lado, quiero decir que con esto que se ha desatado en torno a estas detenciones y todas estas informaciones que han ido surgiendo, si hay un sector social que queda reivindicado, es el de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora, en el marco de sus luchas, en todo momento ha levantado la denuncia y ha levantado la lucha contra la corrupción. Es emblemático el caso de los trabajadores Argenis y Alfredo, trabajadores de PDVSA, que fueron detenidos precisamente por denunciar corrupción con sectores involucrados con Tarek El Examí. Y es una manera de reivindicar su lucha y de todas y todos los trabajadores que han sido detenidos a nivel nacional por denunciar y levantarse contra la corrupción. En ese sentido, hay que hacerle un llamado a la clase trabajadora, que hay que incorporar una vez con más fuerza la lucha contra la corrupción, porque el tema de la corrupción transversaliza todos sus reclamos y todas sus
luchas. Entonces, en ese sentido, hacemos un llamado profundamente a la clase trabajadora a organizarnos, a seguir viendo positivamente el ejemplo que están dando el sector docente, los trabajadores y las trabajadoras en general de este sector, pero que a la vez decimos hace falta mayor organización, hace falta cualificar esta lucha, hace falta levantar comités de conflicto, porque este conflicto tiene que ser democratizado, tiene que ser discutido entre iguales, tiene que ser discutido más allá incluso de las convocatorias que puedan estar haciendo las burocracias sindicales, porque las burocracias sindicales tienen un déficit enorme precisamente por esto, porque no convocan asambleas, porque no convocan a reuniones para poder incorporar elementos que apunten a cualificar y a solidificar un verdadero plan de lucha. Entonces, esto responde con respecto a lo que yo quería decir, que queda una vez más la clase trabajadora venezolana reivindicada, porque el gobierno en todo momento le ha respondido a su reclamo y a sus genuinas denuncias con represión, con encarcelamiento, con despido y entonces no queda otra sino responder ahora desde abajo con más organización. Lo otro que quería decir es con respecto al tema de la bandera de lucha, porque resulta que desde el gobierno central pretenden ahora levantar supuestamente la bandera contra la corrupción, pero la están usando para ajustarse cuenta de entre sus disputas interburocráticas. Debemos decirle a las trabajadoras y a los trabajadores que solamente la clase trabajadora puede genuinamente asumir esa bandera. Solamente la clase trabajadora puede de verdad llevar hasta final una lucha contra la corrupción, para que no solamente pague este sector que ahora están denunciando y que están poniendo en evidencia, sino para que paguen todos, porque es claridad absoluta desde el seno de la base de la clase trabajadora venezolana que todos son corruptos. Es decir, que esa bandera no puede quedar en manos de un clan ajustándole cuenta a otro, porque al llevar adelante esa lucha con la clase trabajadora al frente y con los demás sectores organizados, se puede hacer cosas como primero recuperar ese dinero, porque ese dinero es de todos y todas las venezolanas. Ese dinero, como yo dije hace rato, para resolver los principales problemas que sufre y padece la población en su conjunto, con la clase trabajadora al frente, a consecuencia de la política central del gobierno y de sus pares los empresarios, porque el sector privado y con sus organizaciones políticas tampoco tienen moral para venirnos a hablar a nosotros de lucha contra la corrupción. Guaidó, tú también eres corrupto, y todos esos sectores vinculados a esos partidos y relacionados con los principales empresarios son corruptos todos. Así que no es en manos de ellos que debe quedar esa bandera, debe quedar en manos de la clase trabajadora. Y todos los bienes que son propiedad de estos corruptos tienen que ser expropiados, y ese dinero tiene que pasar a manos de los trabajadores, a manos del Estado, pero con control social de los trabajadores. Recuerdo, como decía hace rato, que Marea Socialista en su momento, en conjunto con otros actores, y siendo parte en ese momento, en esa ocasión, de la plataforma por la Auditoría Pública y Ciudadana, planteaba que había que llevar adelante precisamente eso, una auditoría con control social. Tiene que haber por eso precisamente organización de la clase trabajadora para que pueda haber un genuino control desde abajo de esos recursos. Hay que apropiarlos a todos son corruptos. De tal manera, y para finalizar, que este es un eje que hay que levantar con fuerza, la lucha contra la corrupción, y que para que pueda controlarse, para que pueda saberse quiénes son los corruptos, para que pueda saberse todos, para que pueda saberse dónde están esos dineros, no solamente los dineros que están aquí, sino los dineros que han sido desmarcados y que hoy reposan en cuentas privadas en el exterior, en bancos suizos, en Islas Caimanes y todas esas entidades financieras, para recuperar esos recursos, porque esos recursos hay que recuperarlos, y eso solamente se puede lograr en la medida que la clase trabajadora tenga un plan de lucha para así lograrlo.